Y otro colombiano que se destaca en la alta esfera de la política mundial es Néstor Osorio Londoño, el embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, que asumió en abril pasado la presidencia del Consejo de Seguridad, un reto nada fácil por enfrentar. Pues en él se busca mantener la paz y la seguridad internacional. Temas como las resoluciones contra Libia, el conflicto en Costa de Marfil, los acuerdos de paz en Sudán y la creación de un nuevo Estado hacen parte de la agenda diaria de este diplomático, que además es uno de los colombianos que más sabe de café en el mundo. Pues estuvo hace algunos días en Bogotá, acompañando al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la sanción de la ley de víctimas por parte del presidente Juan Manuel Santos. Beatriz Gómez lo entrevistó y hablaron sobre su experiencia como presidente del Consejo de Seguridad, sobre la influencia que tienen los países miembros no permanentes, como es el caso de Colombia, en el Consejo, y sobre la deuda moral que tiene el mundo con Haití. Beatriz Gómez entra al radar. Señor embajador, ¿cuál fue la mayor experiencia, la más importante, que le dejó el pasado mes de abril cuando usted ejerció como presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Bueno, en primer lugar, sentir la responsabilidad de ese honor tan especial que es presidir lo que yo he llamado la Junta Directiva del Mundo. El Consejo de Seguridad es el órgano ejecutivo que tiene una función fundamental, que es la del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y todas las responsabilidades y todo el giro de su trabajo, sus debates, sus discusiones y decisiones versan precisamente sobre ese tema. Y al ejercer la presidencia, pues la orientación de los debates, la comunicación con los líderes del mundo, la recepción de todos los documentos, inquietudes y manejo de la información, pues pasa por la presidencia, que es un coordinador de los miembros del Consejo de Seguridad. Y afortunadamente no dura sino un mes, porque es un trabajo verdaderamente agobiante. ¿Qué tan limitado es el impacto que tienen los miembros no permanentes allí dentro del Consejo de Seguridad? Pues es evidente que los miembros permanentes, los 5 grandes, son quienes ejercen una influencia, quienes tienen un poder fundamental en las grandes decisiones, pero los otros 10 países pues juegan un papel muy serio, muy importante, porque finalmente para cualquier resolución se necesitan un mínimo de 9 votos. Y en muchas oportunidades hemos visto cómo esos países, primero, tienen sus discrepancias entre ellos mismos, y segundo, en la elaboración de las resoluciones, de las declaraciones del Consejo, pues hay que contar con una mínima mayoría, y es la preocupación de todos de mostrar una unidad del Consejo, de asumir y de acometer los diferentes temas en una forma, con un criterio de espíritu, de cuerpo, que tiene una responsabilidad mayor. Pero claro, las discrepancias funcionan, y países como Colombia, como el Brasil, como la India, como Sudáfrica, unos más influyentes que otros, pero al final del día son miembros que tienen que jugar un papel de apoyo o de discrepancia frente a propuestas que tengan los países grandes o otros países, y de allí ver en qué forma se pueden armar las mayorías. O sea que, aunque no son de la capacidad determinante de los 5 grandes, sí son esenciales para la toma de decisiones. Debe ser toda una experiencia poder presenciar las discusiones verdaderamente duras y francas que dan los miembros del Consejo de Seguridad allá en un pequeño cuartito, que es lo que, según hemos sabido, es donde se reúnen antes de salir ya a anunciar sus decisiones. Sí, el Consejo tiene un gran recinto, que es donde ocurren los debates abiertos, son públicos en la medida en que se transmiten por el webcam de las Naciones Unidas, pero allí esa es como la misa cantada, ¿no? Hay otro recinto que es donde ocurre la misa rezada y donde hay más intervención y donde se producen los verdaderos debates, en el sentido de que hay una interacción entre los miembros del Consejo. ¿Debates fuertes y ahí algunas hemos visto veces? Cómo, y sobre todo en esta época que ha sido tan convulsionada, en que hemos debido tomar resoluciones tan complicadas como las 2 resoluciones
de Libia, en que hemos tenido que manejar un tema muy complicado en la Costa de Marfil, en que hemos asistido al desarrollo de los acuerdos de paz en Sudán que resultan en la creación de un nuevo Estado, que hemos tenido que manejar los temas del Sahara Occidental, que es todavía el último reducto del colonialismo. Pues cuando llega la oportunidad de hacer una resolución, se presentan discrepancias en que hasta el tono de voz se sube entre los actores del Consejo de Seguridad. Bien, volviendo a la influencia de los países no miembros permanentes, supongo que también es cierto que un miembro no permanente del Consejo de Seguridad puede lograr influencia dentro del Consejo siempre y cuando sepa con claridad para qué está allí y cuál es el tema que quiere trabajar, ¿no es así? Así es, y de hecho en cada presidencia el país promueve un tema especial, un tema que sea de su interés o en el cual capte que puede haber desarrollos importantes para su política internacional. Y fue el caso de Colombia, que el presidente Santos y la ministra Holguín acordamos que tomáramos el tema de Haití, que es en Latinoamérica el país más rezagado, más pobre, y no solo de Latinoamérica, sino del mundo, y poner sobre el tapete Haití, convocar a los actores que son determinantes en el desarrollo y en la reconstrucción del país, un país que sale de conflictos, un país que sale de confrontaciones internas muy serias, que le ocurre este terremoto. Y logramos una convocatoria muy importante. El presidente Clinton, que es el enviado especial del secretario general, acudió a nuestra invitación para hacer su presentación y su análisis de la situación. Tuvimos 7 ministros de Relaciones Exteriores que participaron en esta reunión y logramos crear y relanzar todo un compromiso internacional sobre el manejo de Haití. ¿Usted piensa que se ha logrado reactivar o acelerar de alguna manera la reconstrucción física e institucional de Haití? Sí, yo creo que hay una decisión muy clara, hay una deuda moral enorme con este país y hay un compromiso político de los países, hay unos países donantes que aportan recursos muy importantes y la comunidad internacional, las Naciones Unidas, ahora precisamente el próximo mes debemos renovar el mandato de la misión de Naciones Unidas en Haití, que se llama la MINUSTA, en la cual junto con el gobierno le daremos unas herramientas y unos instrumentos de apoyo a toda la reconstrucción, a toda la asistencia humanitaria, que es un drama muy especial y que lo vemos en muchos de los países donde hay conflicto. Uno de los grandes problemas es garantizar una asistencia humanitaria y salvaguardar el respeto a los derechos humanos. Colombia ha manifestado en Nueva York que le gustaría que la MINUSTA, la misión de Naciones Unidas en Haití, se convirtiera en una misión de desarrollo del Consejo de Seguridad. ¿Esto qué significa en concreto? Lo que pasa es que en las misiones que tiene Naciones Unidas en los diferentes países como contribución a los arreglos que deben hacerse después de los conflictos, está la de colaborar muy cercanamente a los gobiernos en el desarrollo institucional, en la organización judicial, en el mejoramiento de las fuerzas de policía, en la vigilancia y en la organización de los proyectos de reconstrucción. O sea que siempre la capacidad del Estado y la orientación y la dirección de toda la misión le corresponde al Estado receptor. Y en acuerdo con esa misión de Naciones Unidas se desarrollan las actividades. Naciones Unidas juega un papel muy importante. El Consejo de Seguridad, por ejemplo, acabamos de hacer una visita al África. Fuimos los 15 miembros del Consejo de Seguridad, estuvimos en Etiopía, en Sudán y en Kenia. Y estuvimos precisamente visitando y revisando el contenido y las actividades de las misiones de Naciones Unidas, sobre todo en el caso de Sudán, que es un caso dramático de conflicto y toda esta aproximación a la creación del nuevo Estado pues ha creado una situación emocional muy complicada y además una cierta resistencia en el norte para la creación del nuevo país, aunque ya está acordada, aunque ya hay un referendo que así lo ha determinado, pero el papel del Consejo de Seguridad es vigilar y garantizar que esos compromisos, que esos acuerdos de paz se logren cumplir.
Bueno, finalmente sería muy interesante que nos comentara brevemente, señor embajador Osorio, ¿cómo se logró la visita de Ban Ki-moon a Colombia? Los entretelones. Bueno, pues ese era un tema que desde que yo llegué lo teníamos en mente, que hacía 20 años no venía un secretario general a Colombia, y cuando el presidente Santos estuvo en abril a propósito de la famosa reunión de Haití que él presidió ese día del Consejo, el presidente Santos le renovó esa invitación, y ya después en conversaciones con él pues yo lo concreté, y tuvimos la afortunada coincidencia de que cuando él programaba su visita a Sudamérica, porque después de Colombia salió para Argentina, Uruguay y Brasil, logramos que las fechas coincidieran con la sanción de la ley de víctimas y reparación de tierras, que eso es restitución de tierras, que eso es fundamental para Colombia, y esta es una pieza no solo de derecho nacional, sino que se va a convertir en un referente para el derecho internacional y para las acciones que se desarrollen en el futuro en materia de reparación y en materia de manejo institucional después de los conflictos. No puedo dejar de preguntarle si esta visita de Ban Ki-moon a Colombia va a contribuir o a garantizar de alguna manera la colaboración entre Naciones Unidas y la UNASUR, ahora que Colombia preside también UNASUR. Bueno, las Naciones Unidas le dan mucha importancia a las organizaciones regionales, y en mucha medida la organización regional es un poco una instancia anterior a Naciones Unidas. Por ejemplo, la OEA juega un papel fundamental en la solución de conflictos de la región. UNASUR también puede jugar ese papel. Lo que es más importante, sobre todo en esta visita del secretario general, es que él se ha dado cuenta cómo está manejando Colombia toda esta situación de estas tragedias que ha tenido el país, y cómo la acción de esas agencias de Naciones Unidas, las 23 agencias que funcionan en el país, se está desarrollando en estrecha colaboración con el gobierno y con un respeto mutuo de las diferentes responsabilidades que se tiene. El secretario general me lo manifestó antes de salir de aquí, se lo manifestó al presidente, que veía muy complacido la forma como el Estado no solamente está manejando sus responsabilidades nacionales, sino la proyección de liderazgo que el presidente Santos y el gobierno colombiano está teniendo en la región latinoamericana. Pues qué bueno, señor embajador Néstor Osorio, muchísimas gracias por esta conversación tan fructífera con el radar del Canal Caracol. Muchísimas gracias a ustedes.